El béisbol no es un deporte de moda, es un deporte de tradición. Es un deporte que llegó para quedarse desde hace muchos años. El béisbol de la Liga Mexicana y la Liga Mexicana del Pacífico se transforma. Es un cambio generacional de directivos. Es un cambio en donde los mecenas están siendo apartados no porque sean buenos o malos, sino porque hoy se busca y se exige un modelo de negocio acorde a los tiempos y que el dinero público, por favor, se utilice en cuestiones más importantes que sostener un deporte profesional. Esto y las confrontaciones entre la Liga Mexicana del Pacífico, la Liga Mexicana de Invierno, béisbol de grandes ligas, si le parece lo platicaremos con algunos de los expertos aquí en la mesa. Acompáñanos. Y bueno, pues otro programa más en relación al béisbol, pero habría que recordar, y yo quisiera comenzar otra vez, ya presentaremos a los invitados, dos de ellos asiduos a la tercera base del Estadio de los Diablos, porque ahí todavía están sirviendo unos excelentes tacos. Bueno, pues por lo pronto es el béisbol, el deporte, como decía Bob Canel, perfecto. La pelota es redonda, pero bien en caja cuadrada. El béisbol no es una moda en nuestro país. El béisbol no es en una sola región. En nuestro país el béisbol lo tenemos en la Liga del Pacífico, pero también tenemos ligas invernales en el sureste de la República Mexicana. En el centro del país se juega mucha pelota también a lo largo de todo el año. Es un deporte que tiene su arraigo y que llegó para quedarse. A nivel amateur, a nivel profesional. Y a nivel profesional, el béisbol mexicano le mostró en su momento, en los años 40, en lo que se llama la época de oro, pero ya sabe usted que cada quien inventa su época de oro, pero la época de oro es como el partido del siglo, o el boxeador del siglo, o la pelea del siglo. Pero aquella época de los 40, cuando la familia Pasquel, don Jorge Pasquel, se dio cuenta que el béisbol en los Estados Unidos abría un hueco enorme de oportunidades, cuando no se permitía en grandes ligas jugar a jugadores de raza negra, y los comenzó a traer, y los trajo, y fueron un portento, y jugaban por toda la República Mexicana. Hasta que el béisbol de grandes ligas, regresando de la Segunda Guerra Mundial, será otro día haremos este tema, encontraron que los parques de pelota para béisbol con jugadores solamente de raza negra se llenaban cuando hicieron su propia serie mundial y llenaron el parque de Filadelfia. Y ahí, yo diría que ahí se acabó todo, o comenzó todo, como lo quiere usted ver. Hoy nos acompañan en la mesa, bueno, pues para presentarnos muchos datos, el del lado investigador, Osvaldo Anaya, bienvenido. Muchas gracias, Alfredo, compañeros, bienvenidos. Esta confrontación que hay entre la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico tomó un nuevo giro con la decisión de contratar a 12 jugadores extranjeros por parte de la Liga Mexicana del Pacífico. Esto como una manera de protegerse ante los dos torneos de la mexicana que terminan casi empalmados con la del Pacífico. Esto afectará, beneficiará al béisbol mexicano. Unos dicen que la Liga Mexicana del Pacífico pues no es un semillero propiamente como para que perjudique a los nuevos talentos, pero sí es una vitrina para los jugadores mexicanos. Entonces, mientras que no sean petardos, ojalá y no, yo creo que podría beneficiar. Saludos Liga MX, dijo, mientras no sean petardos. Y como son dos, yo lo tomo ahí, y como son dos torneos que vienen de quien trabajó en los dos torneos de la Liga MX, saludos Javier Salinas, pues sí van a ser petardos. Si vas a tener 12 jugadores por novena, pues como que ya no nos alcanza. Y los jugadores de Liga Mexicana que van a tener su contrato no va a llegar. Pero esto me adelanto, porque este es tema de Edgar Mendoza. Edgar, bienvenido. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto. Y fíjate que en relación a lo que comenta Osvaldo, definitivamente apenas será una semana la diferencia. Liga Mexicana de Béisbol, de hecho, lo que hizo, recortó su calendario, dándole, digamos, la oportunidad. Esto de protegerse con 12 jugadores extranjeros, pues es una forma, al menos en la primera vuelta, de mantener ellos un nivel, y considerando que la situación podría afectarles o no. Tal vez no, porque creo, por lo que he estado investigando, muchos de los jugadores podrían tener contratos extendidos y otros, al final de cuentas, van a decir, bueno, yo me voy, luego regreso, ¿no?
Pues sí, pero dicen que se llevan, pero no se llevan. Que se llevan como hermanos, pero vemos quienes nos llevamos muy bien con nuestros hermanos y otros no. Yo creo que la Liga Mexicana de Béisbol no les va a prestar ni las manoplas. Mi querido Julio, fanaticazo del béisbol, bienvenido de regreso. Muchas gracias, Alfredo, Osvaldo, Edgar. Tocaste un punto muy importante. Jorge Pasquel, junto con Alejo Peralta, Alfredo Harp en la Liga Mexicana de Verano y Juan Manuel Ley en la Liga Mexicana del Pacífico, me parece que han sido de los 4 hombres más importantes que ha tenido el béisbol de nuestro país. ¿Afecta? Pues sí, sí afecta. Cada quien a buscar preservar su espectáculo, cada quien intentar llevar lo mejor de la pelota a las tribunas, y estas 2 temporadas que ha elegido la Liga Mexicana de Béisbol en verano sí ha afectado a la del Pacífico. Ya iremos platicando de qué manera. Ya tocó un punto Osvaldo, 12 extranjeros para los equipos del Pacífico. Los México-norteamericanos jugarán como extranjeros, pero pues en un roster de 30 y tantos peloteros, 33, que 12 sean tomados extranjeros, es muy alto. Bueno, eso dijimos cuando el Veracruz trajo a 20 jugadores extranjeros. Y ahí está el Veracruz, ¿no? Estamos hablando de la Liga MX, y ahí está Javier Salinas como el propiciador, si se me permite la expresión, de estas 2 temporadas. Por primera vez desde que yo tengo memoria en el béisbol de la Liga Mexicana, Edgar, Julio, Osvaldo, y díganme ustedes, son expertos en este tema, por primera vez los dueños, parece que los dueños de la pelota, el bat y las manoplas, por primera vez aceptan tener un presidente que puede estar encima de ellos. Encima de ellos me refiero a tomar las decisiones y todos las aceptan. Porque a mí me ha tocado estar incluso en asambleas de Liga Mexicana, ustedes 2 también han estado, en donde sí, pero no. Es el presidente de la liga, incluso pues de la época de Ramírez Muro, no Domínguez Muro, ¿no? Ramírez Muro, desde la época de Plinio también lo trajeron como querían al presidente de la liga. A todos los presidentes de Liga Mexicana, grandes ideas, todos aplauden, pero cuando llega, por ejemplo, un patrocinador para toda la liga, unos lo aceptan y otros no. Entonces, ¿dónde puede llegar esto, Edgar? En que sí, pero no aceptamos este tema de las 2 temporadas. Me vas a presentar mis liguillas, pero aquí se llaman playoffs. Prácticamente va a ser toda la temporada para que se elimine un solo equipo y todos los demás sigan jugando, pero a lo mejor a mí no me conviene. ¿Tú cómo lo ves? Fíjate que el tema, y el otro día lo platicábamos con Julio, algo que yo no me había percatado, lo que está generando es un cambio incluso del propio juego, del propio desarrollo del juego en sí de pelota. Tan es así que, si te das cuenta, a esta altura estamos ya prácticamente sobre la postemporada de este primer torneo. ¿Y esto en qué influye? Bueno, influye en la manera de dirigir, en la manera de estar jugando, en la forma de ir de repente con un ritmo y luego parar y empezar a llevar el librito en la mano para asegurar la victoria. Y esto de alguna forma te extiende o aparentemente pareciera ser que se alarga el partido, pero están jugando los equipos a la efectividad, ¿no? Julio, sería la resultaditis de la Liga MX. Es decir, si tú tienes un equipo que lleva 8 partidos sin ganar y de pronto gana 2 y se mete a la liguilla, pues es lo mismo que está comentando Edgar. Ya no es la temporada larga que de alguna manera te generaba luego playoffs y que podías jugar. Ahora estás con la resultaditis y seguramente en la yugular traen los managers el tema de resultados, nos metemos y lo que nos importa es la nueva liguilla cuyo nombre ahora se llama playoffs. Sí, por supuesto, y todos los managers están conscientes de ellos. De esto se les preguntó en su momento si iban a cambiar alguna forma y todos dijeron sí, pero desde la pretemporada, porque ahora cada serie es playoff prácticamente y lo hemos visto. La verdad es que en lo que va de la temporada hemos visto muy buenas series. Un Diablos contra Sultanes allá en Monterrey fue un agarrón. Los Diablos ligaron 5 juegos de manera consecutiva jugando postemporada, extra innings, cosa que no se había dado anteriormente. 5 juegos consecutivos jugando extra innings. Aguascalientes y después Sultanes de Monterrey regresaron a su estadio, al pequeño Frainano, dieron un agarrón contra los Tigres, los limpiaron, pero todos los equipos están jugando prácticamente a muerte y las estrategias han cambiado. No se puede rajar absolutamente nadie y eso se está notando en primera instancia en los managers y en segunda instancia en los jugadores que han entendido que o aprietan el paso o se les van los playoffs. Ahora, Edgar, tú y Julio son asiduos
visitantes de los parques de béisbol, en donde están, van al béisbol, y aquí en la Ciudad de México van a este estadio, a donde los lleven, ¿no? Pues porque, oye, por cierto, va muy adelantado el estadio, el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México. El otro día tuve oportunidad de visitarlo. Es una grúa monumental la que está colocando el techo allá. Pues los que somos de automovilismo, pues allá al terminar la recta y empiezan las curvas a encontrar. Va a quedar hermosísimo ese estadio, pero eso ya será otro tema. Edgar, esto se refleja en lo que quieren los dueños, que es, ¿va más gente al estadio? De acuerdo a la experiencia de ustedes de los últimos años, ¿hoy ves entradas mejores? Fíjate que platicaba con el director de estrategia, que es también, bueno, en su momento compañero periodista, Gabriel Medina, y me decía que de acuerdo a los primeros análisis que empezaron a hacer, ha venido aumentando las entradas en los diferentes parques de pelota. ¿Esto a qué obedece también? Bueno, está obedeciendo de alguna forma a que han venido implementando tecnologías, aplicaciones, tú sabes, hoy a través de un teléfono inteligente, y te está generando entonces una mayor dinámica. Hoy tienes el Fantasy League de Liga Mexicana, eres manager, armas tus equipos, llevas tus partidos y de alguna forma te va involucrando y empiezas a buscar y hacer lo que te gusta, ¿no? Como buen fanático. Oye, esto, ahora ya descanso tranquilo, ¿no? Porque ya ves que llegas a un restaurante y hay 3 comensales, 2 traen su celular, ¿no? Y dices, ojalá se estén platicando entre ellos, sino para qué se invitaron. Y si vas al estadio y estás viendo, uy, qué aburrido está el partido, pero no, están siguiendo secuencias de muchos otros y de los otros juegos que también están como competidores. Entonces eso tranquiliza. Osvaldo, ¿algún dato de toda tu...? El trasfondo es netamente comercial. Está en periodo de prueba esta medida pues muy drástica, muy dramática. ¿Cuánto tiempo le van a dar de prueba a Javier Salinas? Pues los resultados ahí van más o menos caminando. Falta que los dueños hagan su corte de caja y vean, pues llegó más gente, tenemos nuevas aficiones, que ese es el reto, conseguir nuevas aficiones. ¿Cómo dijiste? Corte de caja. Ajá, nos están mandando un corte, Osvaldo. Perfecto. Si te parece, regresamos. Y bueno, Liga Mexicana de verano y de invierno. Antes se conocía Liga del Pacífico, Liga de Invierno. La Liga de Invierno, la Liga Mexicana de Invierno del Pacífico, antes se llamaba la Sonora Sinaloa, hace muchos años. Pero son equipos constantes, equipos consistentes. De pronto tenemos contradicciones con que uno que tendría que jugar allá, que es Tijuana, pues juega con los del verano, que son los del centro de la República. Y uno que tendría que jugar en el centro de la República, como eran los Charros de Jalisco, juegan en el Pacífico. ¿Por qué esta contradicción? Porque al final de cuentas los Charros encontraron ahí su nicho, su forma de ser, y hoy son líderes de este nuevo béisbol en la llamada Liga Mexicana del Pacífico. Pero tenemos contradicciones, como el Águila de Veracruz. Después de, sin mal no recuerdo, Diablos, Tigres, Sultanes, y luego sigue el Águila de Veracruz como equipos tradicionales, ganadores, los que la gente tiene en su memoria. Y hoy el Águila de Veracruz, una vez más, está en espera de volver a resurgir en el puerto porque no está jugando. Y eso también depende de, bueno, el apoyo que los gobiernos dan a ciertos equipos. Se espera que con estas nuevas medidas, pues ya este apoyo sea menos necesario y los equipos sean autosuficientes. Entonces veremos si sucede eso. Dinero público, Edgar. La contradicción es que el deporte va hacia el tema del dinero público, no debe intervenir directamente en los equipos, no debe pagar la nómina, puede apoyar con el estadio, con la vigilancia, con patrocinios, pero cargar con la responsabilidad, y perdón, voy a extenderme, pero es caso de los Lobos de la Autónoma de Puebla, los Lobos WAP, que es un equipo que ascendió cuando ni ellos creían que iban a ascender, llegan al fútbol mexicano y si ustedes recuerdan, se dieron el lujo de estar hasta la mitad de la temporada anterior sin patrocinio de televisión, que es el ingreso más importante, y por lo tanto tampoco en la camiseta y por lo tanto tampoco en la estática. Y luego nos salieron con aquello de que salimos a botear a las calles y a los camiones, como si con eso se estuviera un equipo de primera división. Es esta contradicción que dicen que la Liga MX en fútbol quiere desaparecer. Por el contrario, la Liga del Béisbol dice
que venga el dinero público, porque sin ese apoyo, bueno, los Tigres de Carlos Peralta, ¿por qué reventaron? Pues porque el gobierno le retiró ese patrocinio. Mira, Alfredo, hoy día una de las principales preocupaciones que ciertamente, digo, hasta antes de la llegada de Javier Salinas, ya era una preocupación el hecho de que había algunas plazas en donde dependían finalmente de pues, los apoyos de gobierno. Y esto al final daba como resultado es que, bueno, pues los equipos, o sea, ni bien vestidos, ni bien jugados, ni bien entrenados, Oye, ni se bien mantenían, ¿no? comidos, Ni bien Ándale. pagados. Ni bien bañados, porque luego, Sí. luego los viajes estos de 18 horas, cámbiate en el camión y sales a jugar, ¿no? Sí, digo, equipos grandes como Diablos, Monterrey, Tijuana, bueno, un viaje largo de Tijuana hacia el centro del país, pues es más que desgastante. O imagínate un Tijuana-Yucatán, tienes que cruzar prácticamente a lo largo de 6, 8 horas para poder llegar de un punto a otro y luego bájate, vístete y juega, pues es complicado, ¿no? Pero yo creo que el tema esencial es ir eliminando y que al final de cuentas, a través de la mercadotecnia, a través de que los encuentren un franquiciatario que se haga cargo del equipo, yo creo que uno de los mejores casos ha sido la Plaza de Charros de Jalisco, de Tijuana, que de alguna forma están muy capitalizados y han hecho cosas importantes. Recordando una cosa, Julio, que tú lo decías hace un momento, tú recordaste a grandes mecenas, es decir, no se concebiría el béisbol profesional en nuestro país, hubiera muerto, de no ser por don Alejo Peralta, después de don Jorge Pasquel. Y no se concebiría hoy sin el apoyo de Alfredo Harp Elú, que tiene la franquicia de Oaxaca, la de los Diablos Rojos del México, y apoya en muchas ocasiones hasta consiguiendo patrocinios a otros equipos, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que parte del cisma, del movimiento que hubo en Liga Mexicana fue justamente ese. La llegada de los hermanos Arellano con los Leones de Yucatán y ahora los Vaqueros Laguna. Perdón, ahí estás, ese es Yucatán, no Cancún, ¿verdad? Yucatán, sí, Yucatán. Cancún Sí, es donde está Fernando Valenzuela. Sí, Fernando Valenzuela, el caso del señor Benavides, que tiene a los Pericos de Puebla y a los Acereros de Monclova, el caso de los Toros de Tijuana. Entonces, Durango. Durango, claro, ahora con Miguel Ojeda como presidente de este equipo. Entonces, todos los viejos presidentes, llámese Roberto Mansur, su hermano Pepe Maiz, en fin, se encontraron con este choque de ideas. Oye, Ese choque de ideas fue lo que llevó a la aparentemente ruptura de Liga Mexicana y a buscar nuevas formas, que es lo que trae a Javier Salinas a la presidencia de Liga Mexicana. bueno, y en los Sultanes de Monterrey de pronto aparece una noticia, a mí se hace muy positiva porque es un grupo muy entrón, el grupo Multimedios. Y el grupo Multimedios, que es un grupo de radio, televisión, prensa escrita, se adueña, es el controlador de uno de los equipos, una de las franquicias más importantes del país, que es la de los Sultanes. Mencionabas tú hace un momento, y faltó el caso ejemplar, sería los Tigres de Quintana Roo, en donde pues el dueño, Carlos Peralta, nunca pensamos, ni tú, ni yo, que la familia Peralta, que tiene grandes negocios y una gran fortuna, se Deshiciera el equipo. deshiciera de lo que don Alejo amó tanto, el papá, don Alejo Peralta, el fundador de este grupo, que fue el béisbol y los Tigres. Es decir, los Tigres es un icónico en la Liga Mexicana. Y sin embargo, cuando viene el tema del cambio de gobierno en Quintana Roo y con el nuevo gobierno ya no hay apoyo, él amenaza con la excusa, eso lo entiendo, eso es mi periodismo, ustedes dirán lo suyo, con la excusa de van a traer jugadores mexicoamericanos y no se vale porque nosotros queremos desarrollar jugadores, les vendo el equipo pero me quedo con la franquicia. ¿Recordan ustedes aquello? Sí, ¿No? hubo un comunicado Una como decisión. tal. Y esto viene de tiempo atrás, es decir, Jesús Martínez, dueño de los Tuzos del Pachuca, Ah, caray. en algún momento estuvo interesado en comprar a los Tigres, justamente para llevarlos a Pachuca, pero, ahí viene el pero, no podía comprarlos y se desanimó porque no podía usar el nombre de Tigres, porque estaba está en testamento, no se podía utilizar el nombre de Tigres. A ver, Y posteriormente amenazan lo que ya estábamos señalando. De hecho, hay un comunicado en esa asamblea de hace año y medio donde se levantó Carlos Peralta y dijo, por 15 minutos no tuvimos a los Tigres en la liga.
Y por 15 minutos no tuvimos a Plinio, que había renunciado. Esa asamblea fue realmente monumental, ¿no? A ver, mis fuentes, pero el otro día me ganaron tus fuentes que las mías, pero mis fuentes me decían que existía esa cláusula en el testamento de Don Alejo. Este equipo de los Tigres será siempre propiedad de la familia Peralta. Eso tenía yo entendido. Y cuando acaba vendiendo hasta el nombre, que lo compra Fernando Valenzuela como uno de los socios más otros, que por cierto es su hijo, ¿no? El que está operando el equipo. Sí. Dije yo, iba yo a hablarle a mi fuente, para eso te compré una comida, para eso te pagué una comida. Aparte no sabes en qué restaurante, Julio. No, bueno, me queda claro. No, pero sí sí fue cierto. Aquí quien tenía que dar permiso era la mamá para que se autorizara la venta de Tigres. El equipo se podía vender. Lo que no se podía vender era el nombre junto con los logotipos de Tigres. Por eso Jesús Martínez desiste de eso. Porque voy a comprar un equipo y le voy a tener que cambiar el nombre y voy a gastar tanto dinero. No, yo voy a comprar a los Tigres. Y eso tendrá más de 10 años que tenía esta idea. Se canceló, por supuesto, los Tigres siguieron. Llegó el gobierno de Quintana Roo, los apoyó, hasta que pues ya fue prácticamente imposible sostenerlo. Y sí llegaron a ese acuerdo y lo compra Fernando. Recordemos que primero se fueron a Puebla. Sí. Sí, y se acabó el apoyo del gobierno, se fueron al otro gobierno, pero, híjole, yo creo... Y aguantaron 2 administraciones, ¿eh? No, lo que voy a hacer es ir a las comidas que va Julio, porque tiene más información que yo hasta de testamentos, ¿no? Pero este es un tema en donde era una parte del capital emocional de los Tigres pertenecer a la familia Peralta. Es decir, de aquí somos. Estos Tigres de Quintana Roo que han venido a jugar a la capital y también que siguen en esa guerra civil con los Diablos Rojos del México, ya no tienen, digamos, ese sello, Edgar. Ahora es los nuevos Tigres. De alguna forma se pierde un poquito, o tal vez se pierda un poco esa identidad, pero tú te le acercas al aficionado de corazón y la gente sigue llorando por sus Tigres y sigue soñando en que un día, si bien es cierto, hoy Diablos juega en el Frainano y va a tener su nuevo estadio, ¿por qué no los Tigres se vienen al Frainano y juegan? Ojo, es una posibilidad que los Tigres regresen a la capital. O sea, ahí cabe. Pero ese es uno de los sueños y soñaría como lo dijeras, muy guajiro. Pero puede ser. Yo les digo algo. Yo, en cuestión de béisbol y de las fuentes que tiene Julio, que no nos la revela, pero ya invítame a esas comidas, digo, Julio, por favor. Y Edgar, que son de corazón grandes aficionados al béisbol, este es un tema. Yo es la primera vez que escucho que los Tigres podrían regresar en el corto plazo a la Ciudad de México. Osvaldo, ¿algún tema? Más vale que regresen porque como plaza beisbolera la Ciudad de México se está quedando un poco atrás. Mencionabas a Monterrey, pues por algo fue elegida como sede de esta serie de temporada regular de las grandes ligas. Y bueno, los Charros de Jalisco también nos están ganando la jugada, pues más vale que nos pongamos las pilas aquí en la Ciudad de México. Al final de cuentas, el nuevo estadio de los Diablos tampoco es un estadio grande, ¿eh? Es un estadio de capacidad, es más grande que el Frainano, pero no es como el estadio de los Sultanes, no va a ser así. No. Es un estadio mediano. Tal vez como 15,000 aficionados y tal vez puedan ampliarse a 20. 18, casi 20, sí. Aquí el tema... Es decir, es un estadio de ligas menores de Estados Unidos. Sí, aquí el tema del retraso fue el temblor, ¿no? La grúa que está montando el techo que señalabas es la grúa más grande del mundo. Con el temblor tuvieron que hacer de nueva cuenta un estudio de suelo para asegurar el techo, que por cierto hicieron en Jalisco, ¿no? Platicamos con Otón Díaz, que es el presidente ejecutivo de los Diablos, y justamente decía eso, que este techo lo hicieron en Jalisco y había que estarlo transportando. Y hay un punto aquí muy importante, Alfredo, a ti que, bueno, más bien a Javier Salinas, que le gustan mucho los números, han cambiado la forma de ver las asistencias de los estadios. Es decir, antes se tomaba la medida por la cantidad de aficionados que iban. Ahora se toma el porcentaje, es decir, si al estadio de Monterrey le caben 22,000 y van 18,000, sacan el porcentaje y ahora el porcentaje de asistencia o la asistencia la toman en correlación al porcentaje. Porque no puedes comparar un estadio de los Sultanes. No, ese es el viejo truco para decirle al patrocinador para que veas que sí viene el 40% exactamente. de 10,000. No, porque al final las matemáticas no te van a mentir. Los números son los números y por cierto los cortes son los cortes.
Y bueno, estamos de regreso, vamos a dar un brinco a las grandes ligas con jugadores mexicanos que están empujando. Y lo que comentábamos en el programa anterior, Julio, Osvaldo, Shohei Ohtani, el japonés con cara de niño, vamos, con cara de juego de estos japoneses, ¿no? Así, los que están así, que la está rompiendo en grandes ligas. Claro, y bueno, de hecho el equipo en sí, los Angels, los halos, como les dicen por su ruedita arriba, están sorprendiendo porque pues tienen todavía, o están ahí peleando con los Astros, pero estaban descartados desde un principio porque dices, tengo a los Astros y va a ser imposible. Ya no se ve tan imposible que se metan a playoffs de forma directa con Ohtani, que tanto batea como pichea, y en ambos departamentos muy bien, como con Mike Trout, que está en excelente forma. Y bueno, los que están decepcionando un poco en el inicio al menos son los Yankees de Nueva York. Decías, tienen tanto poder con Stanton y con George y con Gary Sánchez, que pues, han sido los jóvenes los que han tenido que sacar el barco a flote. Miguel Andújar está pegando una racha de imparables, de extra base, que dices, bueno, eso no estaba en el presupuesto, pero está ayudando a mantener a flote a los Yankees. Que eso sí, cómo sufre la pelotita con Stanton y con George. Con estos cálculos que vemos ahora en la tele de StatCast, que ya te miden la velocidad de salida de la pelotita, esas 108 posturas, cómo lloran. Porque se van hasta 450 o más pies de distancia y están como en una competencia entre ellos de a ver quién la manda más lejos. Y eso sí es muy emocionante también. Sí, pero la realidad son las realidades. Los Mediarrojas están viendo a los Mediarrojas hacia arriba, ¿no? En la experiencia de ustedes, Julio, Edgar, que siguen mucho el béisbol, ¿podrá soportar Shohei Ohtani la doble obligación de ser un muy buen pitcher y de ser cuando menos un bateador promedio, Julio? Sí, yo creo que sí. Dependiendo los días, Shohei Ohtani se está manejando por el lugar entre el 70 y el 75 de todas las grandes ligas en porcentaje de bateo. Eso Sube y baja. Esto es muy bueno. Claro, hablando de que es también pitcher, ¿no? Desde Baby Ruth no se veía algo así. Nada más hay que darse una idea, ¿no? ¿Quién es Baby Ruth y quién es Shohei Ohtani, ¿no? Pero ¿tú crees que soporte no solamente la presión, sino tienes que entrenar al doble? Estás entrenando como pitcher, estás pensando como pitcher, estás presionado como pitcher, pero también estás entrenando como bateador, presionado como bateador y tienes que correr como bateador. Aquí el peso específico lo va a llevar el pitcher. Lo van a utilizar más como pitcher que como bateador. Y eso se ha visto en los juegos. Ha tenido más aperturas que a lo mejor turnos al bat. Y creo que pues es una excelente opción. Es decir, no para pelear los jonrones, no para pelear el porcentaje, pero sí para sostener una ofensiva que los lleve a pelear, como decía Osvaldo, justamente con los Astros de Houston, el liderato de la división. Entonces, yo creo que le van a dar más peso específico como pitcher, pero es una extraordinaria opción como bateador. Recordarás, Edgar, que Fernando Valenzuela era un buen pitcher bateador. Sí. En una liga en donde sí se batea. Pero yo en alguna ocasión platicando con gente de los Dodgers, en el estadio de los Dodgers, en relación a Fernando Valenzuela, decía, el problema de un pitcher que se emocione bateando, que le guste mucho batear, es que también se emocione mucho corriendo y que se lesione al correr las bases o en un mal choque y entonces pierdes un pitcher que decían y dicen los clásicos, picheo es el nombre del juego. Que al final de cuentas, fíjate que en esta parte, como bien lo dices, las lesiones son ahí el gran talón de Aquiles que se les presentan. Y sobre todo lesiones a nivel de tendón, en la espalda, que son terribles y que al final una temporada, y hablando precisamente de este caso que menciona que está mencionando aquí en la mesa, es que el soportar la carga de pichar y batear, finalmente hay que ver también qué tan fuerte es el trabajo psicológico que viene haciendo este elemento para de alguna forma mantener y sostener. Y si al final de cuentas esto se te llega a romper, se te acabó el encanto, ¿no? Ya pegó varios jonrones. Ahora hay que ver, fisiológicamente, pues es algo nuevo, ¿no? Sí. El brazo se te cansa y cómo te afecta eso a la hora de batear también, ¿no? Eso es algo nuevo. Lo que pasó hace algunas temporadas, ¿no? Cuando aquella guerra de jonrones, que Canseco, con el mismo Vini Castilla que estaba ahí, Sam Maguire, que pegaba uno, pegaba el otro, y así se iba todos los días, cada semana había que contabilizar. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que llegaron hasta ahí. El cuerpo tiene un límite. Pero en este caso,
yo veía el otro día un reportaje en relación a esto, no me acuerdo en qué canal, por eso no lo digo, en donde decía el movimiento, ¿no? el wire de lanzar para la espalda requiere una carga especial, pero para batear requiere otra, el swing. Hay que recordar a Adrián González en una mala pretemporada porque tuvo que jugar el Mundial de Béisbol. Ahí en 2 swings se tronó la espalda y no se recuperó en toda la temporada con los Dodgers. Bueno, ahora está con los Mets, que por cierto la viene haciendo bien. Ya por fin entendí rápidamente, si no vio el programa anterior con Julio aquí presente, cómo es que los Dodgers se deshacen del sueldo de Adrián González. Bueno, Adrián González con los Dodgers tiene que cobrar $20 millones, ya no los vale para los Dodgers, porque tiene además jugadores que lo están reemplazando más económicos. ¿Cómo le hacen? Pues entonces no tiene otra salida que irse a la hamaca, bueno, en la hamaca no, pero en el sillón acá y estar en la mecedora y recibir, ya recibí el dinero, sí, muchas gracias, o seguir jugando. Y entonces me platicabas tú que se lo dieron por un día a los Bravos de Atlanta, ¿no? Sí, por horas. Sí, fue la triangulación Dodgers-Bravos y llega a los Mets. Y le dice, bueno, pero ¿cómo los Bravos? ¿A poco son tan tontos? Me decías tú que se quedaron con 7 jugadores, ¿no? Sí, o sea, a cambio de jugadores y dinero. O sea, te vendo los jugadores, le pagas, con esos jugadores te pago lo que le vas a pagar y tú le pagas a Adrián, yo me lavo las manos y los Mets lo pueden contratar con un sueldo bajo, ¿no? Claro, y esos 20 millones se dividen entre todos los jugadores involucrados en el movimiento. Ah, ese sí no sabía yo. Bueno, es parte de la transacción. Digo, hay 1000 formas de hacer negocio en Grandes Ligas, pero una de esas es justamente eso, ¿no? O sea, cada jugador... Monedas de cambio, digamos. Cada jugador recibe, pero es como que te pago con corcholatas. Porque, sí, claro. O sea, bueno, perdón, aparentemente pero sí. el jugador... Pero ¿a cómo me vendieron a mí? Digo, para saber, no, pues a ti te vendieron en 3. También para ponerlo como en contexto es algo como, por ejemplo, en el draft de la NFL, ¿no? Es decir, yo te vendo mi pick, digamos, la posición, a cambio de dinero o a cambio de que dentro de 3 años tú me pasas. Así se maneja el deporte en los Estados Unidos, ¿no? Es como más abierto y no tienen, pero mayor empacho en decir cuánto gana cada jugador. No, pero ya hoy día, Alfredo, Osvaldo, Julio, también está el esquema de las estadísticas. Ya las estadísticas, digo, lo estamos viendo hoy en la Liga de Fútbol, por ejemplo, en México o en Europa, cualquier parte allá del planeta, en donde te están midiendo por rendimiento, por minutos, por goles, por disparos, por centros, por habilitaciones, etcétera, etcétera. Y esto, al final de cuentas, ¿a qué te va a llevar? A sacar un promedio de rentabilidad. Y eso es lo que vales como jugador. De hecho, ya hay una estadística nueva muy interesante. Bueno, no tan nueva, pero que ya la están tomando en cuenta para contratar jugadores. Es el WAR, el famoso WAR, o por sus siglas en inglés, triunfos después del reemplazo del jugador. Hacen una serie de cálculos matemáticos que todo se reduce a un numerito, que son el número de victorias que se perdería el equipo en cuestión si deja ir a X jugador. Y esa estadística está dominando ahorita en cuanto a los criterios de, bueno, vamos a contratar a porque si lo dejamos ir, o vamos a retenerlo porque si lo dejamos ir nos implica 8 victorias en la temporada perdidas. Recordando que el béisbol es un deporte, dicen, casi perfecto, los que lo aman, como ustedes, porque puedes tener un equipo que ganó 14 y perdió casi 100, y tú tener grandes números, haber tenido una gran temporada. No es como el fútbol en donde todos descienden, donde todos padecen. Aquí es con una medida individual, lo que tú señalas, Edgar. Esto es importantísimo en el béisbol. Sí, bueno, y de hecho esto hace muchos años se conoció con el famoso Moneyball. Incluso llegó hasta el cine, ¿no? Con Brad Pitt, y por donde por cierto sale Ricardo Rincón ahí en una de las transacciones, con todas las fórmulas matemáticas y cómo de ser un equipo sotanero, los Atléticos de Oakland se convierten en uno de los mejores equipos de las Grandes Ligas en cuanto a victorias de manera consecutiva, pero al entrar a playoffs simple y sencillamente ya no pueden. Entonces esto lo adoptaron muchos equipos, ¿no? Y bueno, hablaba Osvaldo del famoso WAR, y en los pitchers pues es el hold. ¿Qué pasa entre el ganador y el cerrador, o el que consigue el salvamento? Entonces cuando entran se les marca una H que logró mantener esa ventaja o la perdió, y eso para cuestiones de venta. El béisbol, el deporte en los Estados Unidos en términos es negocio. Y entonces lo que hablábamos con los porcentajes en Liga Mexicana, en Grandes Ligas pues son números. Entonces, ¿cuántos partidos te preservó el pitcher entre el que gana y el que cierra?
¿cuántos pasan? De repente pasan 6, 7, 4, 5 pitchers, que son los relevos, ¿no? Entonces, ¿Se son números. ¿Se acordarán ustedes? Y qué lástima que no existían esos números hace 15 años, cuando el buitre de Tecamachalco, que en gloria de Dios esté, Aurelio López. ¿Se acuerdan qué pitcher ese? Ah, bueno. Además, un desenfado. Dicen que cada vez que iba a Laredo, no estoy diciendo que fuera muy tomador, pero sabía dónde encontrar a sus cuates allá en Nuevo Laredo. Se escapaba, si estaba ahí cerca, se iba con los Tigres de Detroit. Y sabían dónde, y ahí platicaba y todo. Y Aurelio López es contratado como el relevo y es el que inicia la moda del que prepara el salvamento. Y entonces él se gastaba, ustedes lo recordarán, se gastaba 3 y 4 entradas a exprimirle el brazo y después venía el cerrador, tiraba sus 3 y era el que se llevaba las palmas y el dinero. Y de eso se quejaba mucho Aurelio López. Se quejaba mucho que nadie le reconocía esa parte. Y actualmente ya se reconoce, con lo que te digo, se marca con una H que es hold, que es el partido preservó la victoria. Y pues muchos clásicos o muchos, ¿cómo decirlo?, aferrados a lo que es la antigüedad. Yo no lo soy tanto, pero sí sigo extrañando los juegos de... No, bueno, el porcentaje de carreras limpias, lo que hizo Fernando Valenzuela en 1981, ¿no? Tantos juegos completos, ganar o perder, eso ya es una especie en peligro de extinción. El pitcher que trabaja, ¿no? El pitcher que trabaja toda la ruta, sí, claro, ¿no? Se lo acabaron, pero pues la verdad es que ya cada vez lo ves menos en el béisbol profesional, en Japón, en Corea, en México, en grandes ligas, ya el pitcher que lanza las 9 entradas ya está en peligro de extinción. Y rápidamente, digo, tan es así, hoy tienen que tener más cuidado. Regresando a la parte fisiológica, ¿no? Por ejemplo, el debut de Luis Alonso Mendoza con Diablos Rojos, me decía el Flamingo, dice, pues al final, si vemos que no está bien, pues lo sacamos, pero si vemos que está bien, 54 lanzamientos, se acabó y va para afuera. Fíjate, esto que tú señalas, hoy es noticia cuando un pitcher tira 9 entradas. ¿Sí? Tiró toda la ruta. Le tumbaron el octavo y perdió. Pero la noticia es tiró toda la ruta. Esto es especialistas sobre especialistas sobre especialistas. Pausa, regresamos. Y bueno, efectivamente, pero signos de los tiempos hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a los tiempos. Es decir, alguna ocasión, y permítame comentar esta anécdota, estando en Las Vegas para una pelea de Julio César Chávez, en el casino del César's Palace estaba como anfitrión ahí Mickey Mantle. Entonces yo, híjole, Mickey Mantle, ¿no? Había firmado autógrafos, pero estaba ahí como anfitrión de alguna convención o algo, vete a saber. Entonces llego yo a platicar con él, saco mi grabadora, tuvimos oportunidad de trabajar juntos en la radio, Edgar, Julio y yo. Saco mi grabadora, ya sabes, y todavía no era grabadora, era grabadora, ¿no? Digo, para que entendamos los tiempos. Entonces me dice, no, de cassette no, tampoco. ¿No? Sí, trabajamos hace mucho, pero no tanto. No, bueno, entonces ya estaba el minidisc. Ya estaba. Entonces la saco, entonces me dice, no, entonces la guardo. Entonces empiezo a platicar con él, porque por algo no quería una entrevista, o tenía. Entonces le dije, pues es que Roger Maris y Mickey Mantle, aquel 3-4 del equipo de los Yankees, que fueron, en lo que tú señalas, 2 del mismo equipo para el récord de jonrones que ganó el Roger Maris, y que al final de cuentas no era amigo del club de Toby, de los periodistas que meten al Salón de la Fama, y por eso le pusieron a su récord un asterisco, porque jugó 2 partidos más que Baby Ruth, y que por eso rompió el récord, pero no lo rompió, ya quisiéramos ahora, ¿no? Pero le decía yo todo esto, y algo, no, usted siempre fue el primero que cobró $1 millón, el primero que cobró $100,000, el primero que cobró $1 millón en toda su carrera. Hoy cobraría $150 millones. Entonces le dije, nunca cambió usted de equipo, nunca cambió, siempre fiel. Entonces me decía, hice algo en lo que se haya equivocado. Seguramente se equivocó en algo. Y entonces él ya me decía, ahí le gustó la plática y me decía, me equivoqué, sí me equivoqué. ¿En qué? Nací 10 años antes. Si yo hubiera nacido 10 años después, hubiera cobrado lo que están cobrando ahora. Sí, efectivamente. Hoy decimos, es que Mickey Mantle, o decimos, es que Maguire, es que el otro, es que un relevo, es que Rollie Fingers. No, pues Rollie Fingers te debe decir yo también, porque 20 años después están cobrando mucho más todos ellos. Pero hay que adaptarse, Julio, porque al final de cuentas
esto es lo que tú señalas, es muy dinámico, muy dinámico, muy dinámico, ¿no? Sí, por supuesto, y hablamos polarizándolo a los peloteros nacionales. Pudiéramos hablar de un Teodoro Higuera, que fue el primero en cobrar $1 millón. Perdón que te interrumpa, Teodoro Higuera, el primero cobró $1 millón, y cuando cobra esa cantidad, cobró 4, me acuerdo, y cuando cobra se lesiona y terminó su carrera sentado, cobrando. Y un contrato millonario, ¿eh? Y te acuerdas que estaba desesperado por jugar y ya no volvió a jugar. Teodoro Higuera, ¿no? Oh, Melo Almada, el primer mexicano en llegar al béisbol de las grandes ligas. En fin, hay muchos jugadores que efectivamente, o sea, si hubieran nacido 10 años después, hubieran tenido posibilidades. Incluso el propio Fernando Valenzuela también. ¿Te acuerdas de Sí, se acuerdan, ¿no? Celerino Sánchez? Aquel jugador que tuvo la desgracia de ser contratado por los Yankees de Nueva York para reemplazar a su tercera base. Y como llegó, lo hicieron como pañuelo desechable y lo tiraron. Y no se levantó de esa. No, de hecho no. Y ahorita que tocas a Celerino Sánchez, bueno, saliéndome un poquito, tiene un restaurante maravilloso ahí en Obrero Mundial, donde hacen unas tortas espectaculares, que era el restaurante de la Reina. ¿Por qué lo comento? Espérame, no, bueno, ya sabemos en dónde se entera de todos los chismes. No, pero ya no existe. O sea, ya no existe. Y voy porque ese lugar era llegabas antes, a cuando estaba el Parque del Seguro Tigre Social, de corazón y pero de corazón llegabas y ahí ese café que era La Perla, con unas tortas maravillosas, platicabas el previo del juego y saliendo del juego era platicar lo que había sucedido en el Parque del Seguro Social. Mucho tiempo fue ese restaurante, que ya no existe, La Reina, por cierto, que sería La Reina, ya no. Hace un momento fuera de micrófono, pero yo quiero que... Estaban ustedes diciendo que el sueño de Edgar y de Julio es que regresen los Tigres y que jueguen en el Frainano uno y en el nuevo estadio de los Diablos el otro, porque si fuera cuadras están como a 4 cuadras uno del otro. Pero como de 500 metros cada. Bueno, sí, a 3 estaciones del metro, perdón, Edgar, de repente exagero. Yo, tan cerca no está, pero sí está cerca. Pero la pregunta aquí es, ustedes saben, perdón que los interrumpa, en Buenos Aires la mayoría de los equipos de fútbol de Argentina juegan en Buenos Aires y son por barrios, ¿no? El San Lorenzo de Almagro, el Independiente y el Racing de Avellaneda. Pero el Independiente tiene un estadio y tú a lo lejos ves el estadio de Racing. Es decir, un estadio a 10 cuadras. Y es una rivalidad impresionante y un gasto inútil, al final de cuentas, con 2 estadios ahí, ¿no? Pero bueno, perdón. No, digo, y la pregunta que se quedaría aquí en la mesa para nuestros amigos del auditorio es, ¿cómo les caería que los Tigres regresaran en primera instancia a la capital? Si vivimos hace unos cuantos días la serie en el Frainano, que fue la locura, hasta 600 pesos dejaron pedir por un boleto en la reventa. De entrada, que regresaran a la capital en primera instancia. Y en segunda, tan cerca a los estadios. Sí, no es tan cerca, pero tampoco es tan lejos. Entonces, eso me parecería fenomenal para el desarrollo del béisbol en términos nacionales, el béisbol nacional, pero aquí en la capital sería un boom. Pero fíjate, ¿qué negociado sería para quien sea el director del metro, ¿no? Tenemos asegurado, porque serían las mismas estaciones del metro, tenemos asegurado ahí hasta las 11 de la noche. Pregunta a Julio y Edgar, ustedes que van constantemente al estadio, ¿van niños? Muchos niños, muchas familias, y esto es lo que ha hecho que el béisbol sea familiar. Incluso hay un señor, ¿cómo se llama el señor que baila el de...? Bueno, es un matrimonio, una pareja. Y no veas, Alfredo, se la pasan todo el partido, ponen en un corte música y están bailando, están brincando, si es cha-cha-cha, si es salsa, cumbia, si es moderna, y los ves y de veras te contagia el ánimo. Y los señores salen felices, relajados. Es creo, un poco esa gran magia que tiene el béisbol, como lo tiene la lucha libre, ¿no? Por decirte, como catarsis, ¿no? Pero en este caso es importante el béisbol por los nuevos aficionados, porque deporte que no hace nuevos aficionados, adiós. No, y ha sido un acierto el de los Diablos, que ya se vive como una experiencia distinta. Desde que cruzas la puerta hay juegos interactivos y ahora sí que hay para todas las edades, ¿no? Los niños tendrán sus juegos inflables, los que van pues ya tienen su bar y sus cervezas micheladas, está la tienda. Entonces todo esto se ha ido, no nada más en el Estadio de los Diablos, prácticamente en todos los estadios de Liga Mexicana se empezó a aplicar esta situación. Pero Julio, te está poniendo así el mundo ideal y en cambio a los que fuman lo sacan.
Esa es una determinación que Lo tomó sacan Liga del Mexicana. parque, fuman y te regresas, ¿no? Sí, sí, No, sí, de sí. hecho, son A la calle, áreas, literal. Pero ya en la fuera, calle, fuera ¿no? de Del uso, estadio. ¿no? Sí, fuera sí, del sí, estadio, porque ¿no? todos los 16 equipos firmaron este convenio y por lo menos a mí en lo que me ha tocado ver en el estadio Frainano, y Edgar también les ponen su corralito Sí. y ahí se sale la gente y ahí se fuma su cigarro en la calle y posteriormente regresa al estadio, ¿no? Osvaldo, Me gustaría tocar este tipo de historias de mexicanos que están descartados, que nadie apuesta por ellos y de repente dan la sorpresa y la rompen, son muy interesantes, tienen una calidez humana impresionante. El caso de Cristian Villanueva, que entró por la puerta de atrás y está pegando jonrones. sí, pero platícanos, ¿qué es que entró por la puerta de atrás? Pues viene de una lesión que lo marginó y estuvo a punto de quedarse fuera de las grandes ligas. Entra con los Padres de San Diego, que no es ahorita el mejor equipo del mundo. Pega 3 jonrones en uno de sus primeros partidos, en un solo juego. Y bueno, esa es la importancia del béisbol, lo admirable del acervo de datos, de estadísticas, de memoria histórica. Te pones a pensar quién ha hecho ese número de jonrones en un solo juego y pues las luminarias que son de mexicanos son Vini Castilla, Adrián González, Roberto Ávila y Erubiel Durazo, nada más y nada menos. Son 5 mexicanos que han hecho 3 jonrones en un juego. Recordemos que Beto Ávila, ¿qué fue en el 54? 57. Fue el champion bat, el campeón bateador, y fue con los Indios de Cleveland. Con los ¿no? Indios de Cleveland, sí. Sí. El primer latinoamericano, de hecho, en lograrlo. En lograr. Hoy, yo veo, y será, ya se nos está acabando el tiempo, pues vamos a cerrar. Ahora es que vamos a traer a los pitchers cerradores porque ya está. Y vamos a ampliar esto para otro programa en relación al béisbol porque está muy sabroso. Pero la leyenda aquella de es que como es mexicano, no le dan la oportunidad. Yo platicando con gente de grandes ligas recientemente dicen, no, aquí es el talento. Aquí es el talento. Ya no es aquello de que porque es mexicano o porque es latino, ¿no? Simplemente quién es el MVP de las grandes ligas, o sea, el Tuve, ¿no? De los Astros de Houston. Cerramos hablando de cerrador. Te toca tu primera pichada. Los Angels de Anaheim no los perdamos de vista. Yo creo que le van a meter uno que otro susto a los Astros. Edgar. Oye, regresando un poquito al tema de Liga Mexicana y Liga Mexicana del Pacífico, finalmente yo creo quien se beneficia del béisbol y de sus jugadores es la Liga Mexicana del Pacífico como béisbol de espectáculo. Son 16 equipos contra 8. O sea, de entrada se queda un 50% de jugadores fuera, más otro 30%, aquí un dato, el 70% son jugadores que aporta Liga Mexicana. Entonces es como que irracional de repente decir que queda un poco coja la liga o que no va a ser el espectáculo, ¿no? Si tú ves esta medida de las 2 temporadas de la Liga Mexicana y después prácticamente cambiar la maleta y las manoplas e irse a la Liga del Pacífico con una sola semana de descanso para los jugadores, ¿lo ves positivo? Pues al final de cuentas, son dos los equipos que están involucrados. Y en ese periodo, bueno, los puedes recuperar y hacer un trabajo físico especial. Bueno, este es un tema interesante que ya iremos viendo, seguro espero que lo platiquemos ya cuando arranque la del Pacífico por ahí de septiembre. Claro. Gracias, Edgar. No, a ti. Julio. Seguir a 2 peloteros, ya tocó Osvaldo 1, que es Cristian Villanueva, agregando el dato de los 3 jonrones en un solo juego. Se convierte también en uno de los jugadores más jóvenes en conectar 11 jonrones en sus primeros 31 juegos. Bateó 4 en 2017, previo a la lesión, ¿no? Y ahora, pues con estos primeros 7 que conectó al arranque de la temporada, se une a Gary Sánchez, ¿no? Que lo consiguió en el 2016, y a José Abreu, que lo consiguió con las Medias Blancas de Chicago en 2014. No es un dato menor para el béisbol, que son números. Y el caso de Roberto Osuna. Roberto Osuna, que con 23 años y 62 días se convirtió en el pitcher más joven en llegar a los 100 salvamentos. Supera justamente a Francisco Rodríguez, que lo hizo con 24 años, 246 días. Además de Adrián González, que descansa varios días ya por lo veterano, pero no perderle ojo a Roberto Osuna y Cristian Villanueva en lo que resta de la temporada de las grandes ligas. Y platicaremos más adelante cuando la temporada, es decir, pase del Juego de Estrellas del 4 de julio, ¿no? Hablando de julio. Por cierto. Sí, así es en Washington, está los Nationals, favoritos, por cierto. Edgar, Osvaldo, Julio. Y bueno, pues dicen que es el deporte del verano, dicen que los chicos del verano decían aquellas películas de blanco y negro, pero yo sigo pensando que el béisbol, también los que dicen que es el rey de los deportes, es el deporte perfecto, como decía Bocanel, insisto, así cerramos otra vez.
es la pelota redonda, pero se vende en caja cuadrada. Gracias, hasta el próximo Palco a Debate, aquí, la pantalla de Canal 11.